noches, amados hermanos, bienvenidos una vez más, convocados con el poder del Espíritu de nuestro Dios para ser instruidos, como siempre, como cada miércoles que nos reunimos para ser instruidos a través de su palabra, y que el Señor pues, nos vaya guiando y nos vaya hablando y nos vaya manifestando, mostrando el camino, ¿no? Bien, pues continuamos con Lucas. Vamos a iniciar el capítulo 4 y vamos a ver los versículos del 1 al 15. Del 1 al 15, eso es lo que nos compete esta semana. Y tenemos un título ahí en nuestras hojitas, dice un nuevo capítulo en la vida. Un nuevo capítulo en la vida. Bueno, pues ahorita entramos de lleno al tema y a los versículos. Tenemos un objetivo y dice así, dice: caminar con confianza en tiempos de prueba y tentación, sabiendo que Jesús ha vencido a Satanás y toda tentación humana. Y nos pone ahí Hebreos 4, 15 y 16. Vamos a leerlo. De hecho, yo le puse aquí desde el 14, a ver si lo puedo leer ahí. Ahí está, ahí viene. Se me hace que no. No. Lo tengo, hermano, ¿lo puedo ver? Sí, hermanita, gracias. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. Amén, exactamente así. Ya que teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, ¿verdad? Y dice ahí el 15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Esa es la clave, eso es lo que vamos a ver ahorita, porque debemos de recordar, para que nos pueda hacer un poco más de clic esto que vamos a observar ahorita, esto que nos va a presentar nuestro Señor. Necesitamos entender que Él era 100% hombre y 100% Dios. Nos lo está declarando Hebreos. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿La de quién? La de nosotros como hombres, pero sin pecado. ¿Cómo es que no tenía pecado? Pues porque era 100% Dios, Él era puro. Y en Él no pasó ni siquiera un pensamiento erróneo ni malo, ni una mentira, ninguna, nada. Entonces eso hay que tenerlo presente. Y ahorita vamos a ver esa manifestación, porque la tentación fue como hombre. Y eso es lo que vamos a observar ahorita, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Tenemos un versículo a memorizar y dice así, dice: Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Muy bien, bueno, pues vamos a entrar de lleno. Versículos 1 y 2 los voy a leer yo. Y para misma dinámica, ¿no? Leemos, contestamos, y si alguien tiene una pregunta, duda o comentario, aquí abren el micrófono y acá levantan la mano, ¿sale? ¿Hay una introducción, hermano, o estoy viendo algo malo? Sí, hay una introducción, pero viene después de. Bueno, creo que está antes, ¿verdad? Lo que sí pasa es que aquí me la pusieron después. Ok. Pero ahorita la observamos, sí. Sí, en la hojita está antes y aquí me la pusieron después de los versículos. Porque empieza la pregunta con versículos 3 y 4. Sí. El 1 y 2 no vienen, no hay ninguna pregunta. Por eso vamos a leer y luego hacemos la observación. ¿Ok? Dice así, dice Jesús, lleno del Espíritu Santo. Voy a volver a repetirlo para poner atención. Si nos distraemos, nos va a ser muy difícil entender. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado
por el Espíritu Santo al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados los cuales tuvo hambre. ¿Ok? Y luego vamos a leer la observación que viene ahí. Dice, observamos en estos versículos que después de haber sido bautizado, Jesús fue llevado al desierto por 40 días y ahí fue tentado por el diablo. No es raro que cuando iniciemos un nuevo capítulo en nuestras vidas, nosotros también pasemos por momentos de prueba. Ahora, claro que cuando hay cambios se nota muchas veces, pero esto no siempre ocurre nada más cuando hay cambios, o sea, también puede ser en algún momento, ¿verdad? Que te llegue una prueba, o sea, que te llegue alguna tentación de alguna índole. Y ahorita vamos a ver 3 diferentes, ¿verdad? Pero lo que quiero que observemos y que no perdamos de vista es que fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Pero estando en el desierto y después de que no comió por 40 días, es que fue tentado por el diablo. Cuando estaba en su mayor vulnerabilidad. Cuando tienes mucha hambre, cuando estás en desespero, cuando estás, está todo en contra tuya. Estás en el desierto y no has comido. Entonces estás totalmente vulnerable. Y estando en la condición de hombre, así como nos lo dijo Hebreos, ¿verdad? En este caso estaba a nuestra semejanza, ¿verdad? Fue tentado en nuestra semejanza. Entonces, esto es lo que no hay que perder de vista, ¿ok? Bueno, 1 y 2 no hay preguntas, pero ahí está el comentario. No sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda o algún comentario. ¿Okay? Es claro que el Señor fue llevado al desierto por el Espíritu. Y así es. Y que por 40 días al desierto y era tentado por el diablo. Dice que no comió nada en aquellos días. Pasados los 40 días, pues obviamente que tuvo hambre. O sea, esto nos habla de su naturaleza humana, ¿verdad? Muy bien, vamos a continuar. Versículo 3 y 4. ¿Me ayuda, hermanita Laura? Sí. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. ¿Y lo tiene algún comentario también ahí? Sí, ahorita lo leemos. Igual nomás sí hay que volver o sea, lo que quiero es recalcar la escritura, ¿verdad? Lo que está escrito, eso es lo que nos va a manifestar. Dice que entonces el diablo le dijo, o sea, una vez estando él en toda debilidad, ¿verdad? 40 días sin comer, y entonces estando ahí le dijo, dice, si eres hijo de Dios, di a estas piedras, o di a esta piedra que se convierta en pan. Primer pregunta que no está ahí, pero la quiero hacer. Y sé que pues ustedes son bien sharp, como dice el pastor, y lo van a saber. ¿El diablo no sabía que era hijo de Dios? O sea, ¿necesitaba que le comprobaran? Por supuesto que sabía, por supuesto que sabía que él era quien era, ¿verdad? De hecho, hubo un comentario por ahí que en el original lo que se trataba de decir era ya que eres hijo de Dios, ¿verdad? O sea, pero bueno, de igual modo está proyectado aquí así, o sea, no me acuerdo la palabra. ¿Qué se supone que, por ejemplo, en la parte cuando estaban el demoniado, los gadarenos, si los que estaban poseídos ahí y se pasaron a los cochinitos, lo reconocieron, claro. ¿Qué más no? El mero, ¿no? Sí, lo reconocieron. Claro, por supuesto. Entonces, estas cosas son las que hay que ver, ¿verdad? O sea, por supuesto que sabía, simplemente lo estaba tentando, ¿verdad? O sea, lo estaba
Era lo que estaba haciendo, lo estaba tentando. Ahora, esto estaba en el desierto. Cuando estemos en nuestras mayores pruebas, vamos a ser tentados por el enemigo, porque nos va a hallar vulnerables, nos va a encontrar dudando de nuestro Señor. Siempre pongo el ejemplo de Juan el Bautista, ¿verdad? Pero pues, es que me llama mucho la atención ese, pero hay muchos. Pedro en su debilidad, Juan el Bautista, muchos en nuestras debilidades flaqueamos, ¿verdad? Flaqueamos y nos preguntamos verdaderamente, o sea, y ahí es donde puede el enemigo entrar y confundirnos, ¿verdad? Así que esta es la primera parte, que es cuando estemos en un desierto, cuando estemos en una prueba, cuando estemos en debilidad, es cuando el demonio se va a acercar, y es muy astuto, o sea, muy astuto, y sabe las necesidades, no porque sea omnisciente, sino porque observa la vulnerabilidad del hombre, y sabe que el hombre cuando se siente vulnerable, pues daría cualquier cosa por volver a estar estable, por así decirlo. Pero esas son de las cosas que uno debe entender, que nuestro Señor está en control y de que todo está escrito, ¿verdad? Que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, ¿verdad? Dice ahí el comentario, dice: cuando iniciamos un nuevo capítulo de nuestras vidas, el enemigo trata de sembrar la semilla de duda, ¿verdad? Digo, siempre en este caso, le decía si eres, pero él sabía que lo era, ¿no? O sea, de alguna manera sabía que lo era, pero lo estaba tentando en su debilidad, como estaba de hombre, diciendo, pues tú puedes hacerlo, haz que esta piedra se convierta en pan y punto. Y sí podía hacerlo, definitivamente que lo podía hacer, pero él resistió la tentación y lo venció con la palabra de Dios que ya estaba escrita. Ahora, esto es lo que me llama mucho la atención, que Dios no venció al diablo, el enemigo, en esos momentos, en las tres que vamos a ver, ninguna de ellas las venció como Dios, diciéndole otra cosa que no estuviera escrita, sino lo que nos está enseñando nuestro Señor Jesucristo es que aún en las tentaciones, aún en las debilidades y en las adversidades que nos achaquen o que nos pasen, la palabra de Dios nos va a dar una salida y va a resistir al diablo, o sea, lo va a retirar. Pero la palabra de Dios, ¿sí? Jesús le pudo haber dicho cualquier otra cosa, él era Dios, o sea, y hubiera estado bien, pero nos está enseñando que es a través de la palabra, de lo que ya está escrito, ¿verdad? O sea, no necesitamos ir a ninguna otra parte, a ningún otro ser humano, sino puestos los ojos en el autor y consumador de nuestra fe, en Cristo Jesús, y la palabra, que es Él mismo. El verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Estamos hablando de lo mismo. Él es el que nos va a dar la salida, ¿verdad? Pero su palabra y puestos los ojos en el Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí antes de contestar? Sí, quería checar porque siempre es el... Yo, hermano, necesito decirle algo. Hermano Juan. Sí, hermanita, adelante, a ver. Yo creo que todas esas pruebas eran necesarias. El diablo creía que Jesús iba a doblegar, como diciéndole, no, te voy a demostrar que yo sí soy hijo de Dios. Si Jesús hubiera obedecido a esa tentación del diablo, el diablo lo que quería es que él se doblegara ante el diablo, que Jesús se doblegara ante el diablo. Jesús, ¿cómo no va a saber que esas tentaciones lo estaban tratando de acercar? Claro que lo sabía. Pero como usted comentaba, él lo venció sin necesidad de debatir, sin decir, no, mire, es que yo soy nada de eso, sino con la palabra. Con la palabra lo venció. Ni siquiera tuvo que pelear con él, ni siquiera tuvo que discutir con él. Con la pura palabra lo venció. Exacto. Imagínense que si él hubiera obedecido, si Jesús hubiera querido contestarle, entonces hubiera perdido ahí la batalla el Señor, le hubiera ganado el diablo de cualquier manera. Pero gracias a Dios que tenemos a ese
gran Dios, a ese Jesucristo que está en la cruz del Calvario por nuestros pecados y que sabemos que no hay más vencedor que Él. Amén. Y a través de la palabra, vuelvo a repetir, fue vencido Satanás. Eso nos enseña, como usted decía hace un momento, que queremos vencer las tentaciones, los problemas, todo lo que nos está poniendo el diablo aquí en charola de plata, solamente con la palabra de Dios. Amén. Ese Así es mi es. comentario, hermano. Exactamente así, hermanita. Muchas gracias. Adelante, Gerson. Sí, me acuerdo mucho, por ejemplo, que, bueno, pues veo que el enemigo siempre es la misma táctica, ¿verdad? Siempre cuando estamos más débiles y cuando estamos más susceptibles es cuando va a atacar, ¿verdad? Siempre va a ser tentado. Y me acuerdo del versículo de Pedro 5:8, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces, lo que me recuerdo siempre, que lo que hacen los leones, siempre van a agarrar al más débil, siempre van a agarrar al que está más delicado, al más chiquito. Entonces, ese es el enemigo siempre. Pero en ese punto más susceptible que aún estamos, es el mejor punto que podemos tener para confiar más en el Señor, porque es más cuando el Señor nos muestra nuestras debilidades y podemos ponernos también. Entonces, pues el Señor Jesús aquí, estando pues, con Dios en comunión, estando en el Espíritu Santo, pues gracias a eso mismo se pudo vencer al enemigo, ¿verdad? Por eso mismo, de que estaba confiado y con la palabra pudo poder vencer al enemigo. Claro, podemos recordar a Pablo que le decía, ¿verdad? Que le quitara ese aguijón, y el Señor le respondió que bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, eso es lo que te debe hacer descansar, de que cuando eres débil, entonces eres fuerte, porque es cuando entro yo, ¿verdad? Y ese es el punto. O sea, en nuestras debilidades debemos de sujetarnos de nuestro Señor, ¿verdad? Para poder ser guiados y sacados a flote, por así decirlo, por nuestro Señor, ¿no? También podemos recordar a Pedro cuando se hundió, cuando salió de la barca, ¿verdad? Quitó los ojos de su Señor y se hundió, y el Señor pues lo sacó, ¿verdad? O sea, nuestro Señor siempre es el que nos va a sacar, ¿verdad? Y podemos ver, o sea, cuando vimos Efesios, cuando vimos la armadura, pues la espada es la palabra, y la espada es una arma defensiva. Claro. Entonces, y representa la espada la palabra de Dios. Así es. No argumentes nada que no sea con la palabra de Dios. Así es. Muy bien. Ahí vamos. Dice, ¿cuál es la primera preguntita ahí del versículo 3? Dice, ¿cuál es la pregunta que el diablo le hizo a Jesús? Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Así es. Si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y en el versículo 4 hay otra preguntita y dice, ¿qué le respondió Jesús? Escrito está. No solo de pan del hombre, sino de toda palabra de Dios. Amén. Y ahí está que esa palabra estaba dicha en Deuteronomio 8:3, ¿verdad? Ok, de que no solo de pan vivirá el hombre. Así que Jesús le citó Deuteronomio 3, ¿verdad? Muy bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? ¿Por acá todo bien? A lo mejor nada más hacer el comentario de cómo está separado la hojita, que está los puntos que el pastor decía el domingo, ¿verdad? Acerca de nuestra identidad, que nos va a tentar acerca de nuestra identidad, y acerca de la veracidad de la palabra de Dios, que eso fue lo que acabamos de ver. Así es. Exactamente. Sí, eso es lo que, pues siempre el demonio está expectante a esas cosas, ¿no? A tratar de engañarnos, a tratar de llevarnos por otro lado. Y en esta ocasión observamos que es acerca de la identidad y acerca de la veracidad de la palabra, que la vuelve a poner en duda más adelante, ¿verdad? Pero así es. Dice versículos 5 y 6. Hermanita Leti Corona, ¿me puede ayudar con eso? Sí.
Fíjese. Sí. Dice, y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Amén, gracias, hermanita. Y entonces vemos esta segunda tentación. Dice que le llevó a un alto monte, ¿verdad? Y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo que a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregado y a quien quiero la doy. Aquí hay varios puntos que observar. Lo llevó a un alto monte, ok, para observar los reinos de la tierra y ofrecérselos. Pero nuestro Señor Jesucristo, como Dios, Él es dueño de todo. Todos sabemos eso, que todo es de Él, por Él y para Él. Pero como hombre, obviamente estaba en un proceso en la línea de tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Como hombre estaba en un proceso en la línea de tiempo y verdaderamente pues él todavía hasta un punto no lo había ganado, ¿verdad? Hasta no llegar a la cruz. Él tenía que pasar todo lo que tenía que pasar para poder llegar a la cruz y vencer al enemigo, ¿verdad? Y el enemigo le quiso hacer la oferta: lo vas a tener, nomás ríndete a mí, o sea, yo te lo voy a dar, sí, pero es tuyo momentáneo, ¿verdad? O sea, y no es que sea tuyo porque lo hayas creado, sino porque te ha sido entregado momentáneamente. Ahí lo dice, a mí me ha sido entregado. Claro, tú no lo creaste, no es tuyo, es momentáneamente lo tienes. Pero esto nos puede, más bien nos puede mostrar y manifestarnos que todos los caminos cortos nos pueden dañar. O sea, tenemos que correr la carrera como es, legítimamente, porque si queremos hacer una travesía, pues la vamos a correr ilegítimamente y eso nos va a llevar a caer. Y de la misma manera aquí Jesús estaba siendo tentado para decir: no vayas en todo el camino que vas a tener que padecer, no vayas a la cruz, yo aquí te los voy a entregar, solamente póstrate a mí, es todo, o sea, va a ser rápido. ¿Cuántos de nosotros no tenemos de pronto enfrente caminos cortos que queremos tomar sin preguntarle a Dios si es correcto o no? Si verdaderamente eso viene de ti, Señor, o no. Y yo, porque enfrente de mis narices tengo, mira, me están poniendo esto, pues no viene de Dios. No puedes asumir que todo viene de Dios. Hay cosas que no vienen de Dios, que vienen del enemigo y simple y sencillamente te está ofreciendo un camino corto que te va a llevar a la perdición. Que a lo mejor Dios no quiere que vayas por ahí. Por eso es que tienes que estar sensible a la palabra de Dios, en comunión con Él, en su palabra y en oración, para poder distinguir y discernir estas circunstancias y estas situaciones. No todo lo que brilla es oro, por ahí dicen, ¿verdad? Pero en este caso, no todo lo que creas que es bueno para ti viene de Dios. O sea, hay cosas que son tentaciones, ¿verdad? Entonces, son estrategias del enemigo, porque Dios no tienta a nadie, eso ya lo sabemos. El que tienta es Satanás. Y eso es lo que está haciendo aquí. Le está ofreciendo un camino corto al Señor, pero para que no vaya a la cruz. Recordemos que el demonio no está en contra de que hagas o dejes de hacer tal o cual cosa, sino de que le obedezcas a Dios, de que seas obediente, de que le entregues tu vida al Señor y entonces vayas camino al Señor. De eso está en contra. De lo contrario, puedes hacer y deshacer lo que tú quieras mientras no vayas con el Señor. Y de la misma manera aquí está tratando de que Jesús no vaya a la cruz. Eso es lo que está tratando de hacer. Que no culmine lo que el Padre le dijo que hiciera. Dice, cuando iniciamos un nuevo capítulo en nuestras vidas, el enemigo tratará de tentarnos.
Y pues bueno, eso lo podemos observar. Dice, el puntito que viene ahí es A creer falsas promesas. Porque realmente digo, el diablo está diciendo eso, pero eso es una mentira. Claro. Porque por eso viene aquí en Colosenses, porque todo es creado por él y para él. Por supuesto. O sea, él no tenía la potestad de nada. Pues le fue entregado, o sea, sí le Eso fue es lo que entregado. dice, pero es una falsa. No, pero es que sí le fue entregado. O sea, de que le fue entregado, le fue Ah, entregado. bueno, está bajo el maligno. Pero sí, no era de él Pero no era de él, totalmente. a eso es a lo que O sea, voy. Eso Ajá. sí, eso sí, es o una sea. falsa promesa, él no le puede dar lo que no es de él. Exacto, es como si yo le digo a mi hija ahorita, a ver, hija, te voy a dar este libro, sí, pero en 10 días vengo y me lo regresas, ¿verdad? Y entonces cuando ella tiene el libro quiere hacer como que es su posesión, pero no es de no ella. lo es, ajá. ¿Verdad? Entonces de la misma Es manera. una falsa promesa, por eso. De la misma manera, exactamente. Lo más que le fue entregado, pero no era de él. Y no podía darlo. Así es. Así es. Pero Jesús vuelvo a lo mismo para que no dejemos de observar que Jesús fue tentado como hombre, ¿verdad? Si lo hubiésemos visto tentado como Dios, por así decirlo, pues hubiera desintegrado al diablo en el primer momento, ¿no? O sea, pero esto está como enseñanza para nosotros, para nuestras vidas, para que confiemos en nuestro Señor y sigamos sus pasos, sigamos el camino que Él abrió. Hermano, yo aparte estoy viendo algo aquí Sí. que me gusta lo que dijo la hermanita de que, o sea, le va a entregar algo que no es de él, ¿verdad? Pero sí se lo entregó porque el mundo estaba por maligno. Y lo estaba tentando como hombre, ¿verdad? Pero lo que estoy viendo que él está diciendo a Jesucristo, todo eso que está aquí te lo voy a entregar. Pero obviamente como Dios, lo estoy viendo de que él mismo se lo entregó a él. Claro. O sea, me estás tentando como hombre, pero como Dios, yo mismo te lo di. Claro. O sea, no me puedes dar algo que yo te di. Entonces no había, o sea, solamente estaba tratando como hombre. O sea, lo que yo estoy viendo más que nada de que, o sea, no me puedes dar algo que yo te di. Sí, pero la enseñanza para nosotros es Sí, esa, es verlo esa. como hombre, porque pues como Dios, pues no tiene chiste, porque pues Dios, ¿verdad? Es Dios, ¿quién le va a quitar algo o quién le va a dar algo a Él? O sea, nadie, o sea, no hay nadie que le pueda agregar a Dios algo, que le pueda dar algo que Él no haya tenido, o viceversa, ¿no? Adelante, Y Jesús. si recordamos en el huerto de Getsemaní cuando está orando, ¿no? Que dice, así es posible, Señor, pásame esta copa. O sea, que él en su carne, siendo hombre, estaba haciendo eso. O sea, y ahora imagínense la oferta de decirle, no, pues no te va a pasar No nada de pases esto. ahí. Y te va a tocar todos los reinos y te vas a ir, pues. Y yo lo veo de la manera de que, ok, si no se lo iba a dar, pero como dices, iba a sujetar algo temporal, que iba a durar en un parpadeo y que iba a ser así, se iba a pasar. Exacto. Entonces, o sea, sí es una gran tentación, ¿verdad? ¿Cómo no? Y más en la condición en la que estaba, Claro. como hombre y vulnerable, tenía 40 días de no comer y estaba en su mayor debilidad. ¿Estamos de acuerdo todavía con eso? Entonces, esa es la enseñanza es verlo como hombre y Él nos muestra el camino, ¿verdad? Porque así fue tentado, ¿verdad? Muy bien. Dice, ahí la preguntita, dice, ¿qué le dijo el diablo con referencia a los reinos de la tierra? A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos. Porque a mí me ha sido entregada y aquello que yo quiero. Así es. Y está Colosenses, no sé si esté. Sí. Ah, no, aquí no. Yo lo tengo aquí, hermano. Me si lo, quieren. no lo lee, hermanita. Sí, por claro. favor. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Amén. Qué belleza de versículos. Y verdaderamente pues nos deja claro quién es. O sea, nos deja claro que es Dios.
Pero este pasaje no debemos de perder de vista de que fue tentado como hombre para darnos la guía, ¿verdad? Para que así como él trató al diablo, así lo tratemos nosotros, Claro. de la misma manera, ¿verdad? Pero nos queda clarísimo que todo es de él, por él y para él, que en él fueron hechas todas las cosas y en él subsisten, o sea, ¿para dónde le das? No hay salida. El Señor es el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que en ello hay, ¿verdad? Amén. Ese es nuestro Dios precioso. ¿Alguna pregunta, duda o comentario? Nos falta contestar otra preguntita. Sí. Que falta leer el 7 y el 8. Nos falta leer el 7 y el 8. ¿Y qué es donde vienen las La siguiente pregunta, ok. No, pero hay otra pregunta. Ah, es No, que es ya el la 7, contestamos. cierto. Esta es ella. Correcto, bueno, leemos el 7 y el 8. Hermanita Aye, ¿me ayuda con ellos? Sí, hermanos. Dice, si tú postrado me adorares, todos serán No. tuyos. Lea. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El 8 también. Ah. Respondiendo Jesús dijo, vete de mí, Satanás, Ah. porque escrito Sí, está, cierto. al Señor tu Dios Pues, ¿en adorarás qué y estoy? a Él solo servirás. Es que también terminó No servirás leíste, el 7. sí, es que no está ahí como tú lo leíste. Como tú lo leíste es como debe de ser. Ah, ok, Y está ahí está cambiadito. diferente. Ok, Sí, me sí, perdí está entonces. postrado. En el 7 dice, si tú postrado me Sí. adorares, Sí, todos sí, serán tuyos. Y Eso el lo 8, dice. respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás. Sí, está un Sí, poquito está diferente. diferente Está acá. doble, Está- el 8 está doble. exactamente, no está el 7. El 8 Correcto, por eso me perdí. Yo dije, Yo "Ah". también, porque Sí. yo estaba leyendo ayer y digo yo, no, Ok. así no, yo creo que me decía eso que tú estabas leyendo. Ok, dice ahí, dice, a darle el primer lugar en nuestras vidas a algo o a alguien que no sea Dios, dice ahí. Entonces, dice, ¿qué le prometió el diablo a Jesús si postrado le adoraba? Que Todos todos los serían serían de él. suyos. Así es. Y pues bueno, esto nos deja muy claro de no poner los ojos en ninguna cosa creada ni ningún ser creado, ¿verdad? Sino en nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, simple y sencillamente en Él. Y a veces lo decimos y lo repetimos, pero hay veces que seguimos poniendo la mirada o en las personas, o en un hermano, o en un esto, o en un otro, y a veces te mueven las cosas, ¿no? No, ya no voy a la iglesia porque el hermano me dijo, o me hizo, o esto, o lo otro. O sea, no pongan los ojos en las personas, pon los ojos en el autor y consumador de la fe, que es tu Señor Jesucristo. Él es el que te va a sacar de aquí, de esta indominia, de este ir al infierno. Es el único que va a poder hacerlo. No mi hermano, mi hermana o X, ¿no? Nada, ninguna criatura y ninguna cosa creada. Necesitamos poner los ojos en el autor y consumador de nuestra fe para que Él sea el que nos siga guiando y un día poderle ver cara a cara. Eso es lo que necesitamos todos y cada uno de nosotros, y no estarnos guiando por personas, por esto, por lo otro, que solamente nos están distrayendo de nuestro objetivo, que es Cristo Jesús. Pues está el versículo del maldito el hombre que confía en el hombre, porque el hombre solamente mira el exterior, pero Dios mira el corazón. Dios mira lo del interior, exactamente. Así es. Y todo hombre se va a equivocar y todo hombre te va a fallar, ¿verdad? Esto es así, esto es así. Anyway. ¿Qué sigue? La pregunta. La pregunta del 8. Ajá. ¿Qué le respondió Jesús? Sí, ¿qué le respondió? ¿Qué le Jesús? respondió Jesús? Gracias, Gerson. Vete de mí, Mi Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él solo servirás. Amén. Y eso está escrito en Deuteronomio 6:13, por si lo quieren anotar ahí. Escrito está Deuteronomio 6:13, ahí eso le citó nuestro Señor.
bien. ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Le cambié? No, dime que no. Versículos 9 al 11, 12. Del 9 al 12. ¿Me ayuda Sebastián con esos versículos del 9 al 12, por favor? Claro que sí. Gracias. Y le llevó a Jerusalén y puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondió Jesús y le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Amén. Gracias, Sebastián. Muchas gracias. Wow. Ahora vemos al diablo Usando la palabra. usando la palabra de Dios. Pregunta, ¿se la sabe? Clarísimo Por que sí. supuesto. Mejor que nosotros. Claro. Sí, claro Mejor que sí. nosotros. Ojo. Mejor que nosotros. Pero es muy sutil. Está sacando de contexto una parte de un versículo. Y ahorita lo vamos a leer en el contexto en el que está. Para que observen que pues, nuestro Señor a lo mejor le hubiera dicho: pues sigue leyendo. Nomás sigue leyendo. Pero bueno, esto sí es. Es que lo que le está mostrando el diablo a nuestro Señor como escritura es Salmo 91, 11 y 12. Vamos ahí, vamos a leerlo un poco. Salmo 91, 11 y 12. Aquí lo tengo y dice así. Dice el Salmo: pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Salud. Y luego dice el 13: sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. ¿Quién es el dragón? Pues para eso lo iba a sostener, para acabar con él, pero pues no siguió leyendo, nomás le dijo ahí: tírate que cabo te van a sostener. No, me van a sostener para acabar contigo, para eso me van a sostener, pero no de que me tire aquí, sino todo lo que voy a pasar en el camino, ¿verdad? Y bueno, pues ahí está, o sea, sacan un pedazo de contexto y así hay mucha gente que no está inspirada por el Espíritu, pero anda entre comillas instruyendo a gente con la palabra, pero dándoles un mensaje totalmente diferente, ¿verdad? Humanista, que le dice al hombre que él vale, que él puede, que él es campeón, que él, cuando verdaderamente no hay nada en nosotros que pueda agradar a Dios más que el Espíritu que Él haya hecho morar en nosotros para poder servirle. Eso es lo único que pueda sacarnos de aquí. ¿Preguntas, dudas, comentarios antes de entrar a las preguntitas ahí? Ok. Dice ahí las preguntitas del 9 al 13, en el versículo 9 dice: ¿a dónde llevó Satanás a Jesús? A Jerusalén. ¿Y dónde le puso? Sobre el pináculo del templo. ¿Qué le dijo? Si eres hijo de Dios, échate de allá abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti para que te guarden, en las manos que sostendrán para que no Tropieces con tu pie en piedra. Así es. ¿Y qué respondió Jesús?
Dicho está. No tentarás al Señor tu Dios. Que viene en Deuteronomio 6:16. Así es. Muy bien. Observemos cómo la primera tentación fue en el desierto, fue en nuestra debilidad, ¿verdad? Cuando estamos vulnerables, cuando algo nos está pasando, cuando estamos en el desierto. La segunda fue en las alturas, le mostró los reinos, es decir, cuando te está yendo muy bien. Cuando crees que el mundo es tuyo y lo tienes aquí, ten cuidado porque puedes ser tentado por el enemigo y estar haciendo cosas que no convienen, ¿sí? Y esta tercera es, lo llevó al pináculo, obviamente en lo alto, pero pues prácticamente es creerte muy religioso, creer que verdaderamente estás sirviendo a Dios cuando no le estás sirviendo, cuando lo único que estás haciendo es ser religioso. También vas a estar siendo tentado por él, ¿verdad? Y te puede estar mandando por los chescos, bueno, no sé si me entiendan, mandando por las cocas, ¿verdad? Y pues vas a ir, o sea, vas a servirle al enemigo, ¿verdad? Por eso es que hay que estar sujetos a su palabra y que su palabra nos vaya mostrando. Sí, hay cosas que no nos gustan, por supuesto, pero es necesario que lo sepamos, que somos vulnerables, que sepamos que somos, que nuestra carne está caída, que estamos en la cancha ajena, por así decirlo. El mundo está bajo el maligno y que el enemigo es nuestro adversario y es más poderoso que nosotros, más inteligente que nosotros y fácil nos puede engañar. Entonces, teniendo todas esas adversidades y nuestra naturaleza caída, obviamente, pues estamos totalmente en contra. Lo único que nos puede sostener es el Espíritu de Dios que ha hecho morar en nosotros para poder ir en contra de todo el mundo. ¿No les parece maravilloso eso? Y si vamos caminando así, pues darle la gloria a Dios todos los días de tu vida, porque es un milagro lo que ha pasado en tu vida, porque te está llevando en contra de la corriente. Dice, cuando iniciamos un nuevo, estoy leyendo ahí, cuando iniciamos un nuevo capítulo en nuestras vidas, el enemigo tratará de distorsionar y aplicar equivocadamente la escritura en nuestras vidas o a nuestras vidas. Ahora vamos a ver el versículo 13. Gerson, ¿me ayudas con el 13, por favor? Sí. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Amén, gracias, ¿no? Así que cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo, es decir, se fue. Resistió al diablo con la palabra, ¿verdad? Y bueno, pues nuestro Señor nos está enseñando eso, ¿verdad? Nos está enseñando exactamente eso. Y eso es exactamente lo que dice en Santiago. Por supuesto. Y lo dice de una manera, en un orden que no lo puedes voltear, ¿verdad? ¿Alguien tiene Santiago ahí? Sí, dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Así es. Someteos pues a Dios. O sea, primero te tienes que someter a tu Señor. Después vas a resistir al diablo y entonces huirá de ti. Pero si tú no quieres someterte a Dios, si quieres resistir al diablo, déjame decirte que no vas a poder. Nosotros no somos competencia para el enemigo, para el diablo. Pero el diablo para nada es competencia de nuestro Señor. Así que si me someto a Dios y resisto entonces al diablo, el diablo va a huir. Vas a ver que estoy protegido no con mis fuerzas, no con mi intelecto, no con mis armas, sino con las de mi Señor, ¿verdad? Y esa es la pequeña, gran diferencia, ¿verdad? Dice, Sí, la pregunta. Tenemos una preguntita ahí, ¿verdad? Bueno, ¿Qué hizo el diablo cuando hubo acabado toda tentación?
Se apartó de ella por un tiempo. Por un tiempo. Se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué dice por un tiempo? Porque iba a estar en la tierra siguiendo tentando. Y no solo a él, sino a los que él llamó y a todos los con los que él andaba, obviamente. ¿Por qué? Porque esa es la tarea del enemigo. Esa es la tarea, estar siempre como león rugiente. Y nosotros a veces nos creemos tan... Sácale puntos, como dice el pastor. Sí, que queremos salir encuerados a la calle, o sea, es verdad, o sea, lo digo porque no nos ponemos la armadura, a eso me refiero, ¿verdad? Es como querer irte al trabajo encuerado, o sea, pues claro que no, o sea, tienes que primero vestirte de toda la armadura para que abriendo la puerta los dardos del enemigo no puedan penetrarte, ¿sí? Y puedas estar bien cimentado y que lo que pase a tu alrededor no te mueva. Y tú tengas bien puestos tus ojos en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario hasta aquí? Sí, yo, Adelante, hermano. en la mañana encontré una imagen que decía: el pecado derribó al hombre más fuerte, que fue Sansón, al hombre más sabio, que fue Salomón, y al hombre conforme el corazón de Dios, que era David. Dice: entonces puede ser muy astuto para dominarte y derribarte también a ti, velad y orad. Por Y supuesto. me quedé así como que a veces pensamos que Por supuesto. no me va a pasar nada, no me va a pasar nada. Es lo peor que podemos Confiamos. hacer. Lo peor, salir de la puerta de tu casa sin haber orado, sin haber entregado tu vida al Señor y sin haberle dicho que el Señor se apodere de ti todo este día. Es increíble, pero lo necesitamos todos los días. ¿Ustedes creen que las misericordias de nuestro Señor se renuevan cada mañana nomás porque sí? No, las necesitamos. Porque las necesitamos. Las necesitamos, sí. Pero si no te acercas al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, pues simplemente no te vas a formar en la fila y ahí vas a andar como hijo de vecina, topándote aquí, topándote allá, y haciendo esto y haciendo lo otro, y pidiendo perdón por aquí, pidiendo perdón por acá, porque ya ofendiste a alguien, porque ya dijiste. ¿Por qué? Porque vas sin la armadura, porque saliste como Pedro por su casa, por decir un nombre, ¿verdad? O sea, siempre es Juan, vamos a cambiar de apellido. Sí. Yo le dije, en una foto. Salí como yo de mi casa. Sí, entonces esto es así. Necesitamos de nuestro Señor todos los días y a cada momento. Hay una imagen que me recuerda mucho que mi hermana me decía: es que sin Dios ando como gallina descabezada. ¿Han visto cuando les Sí. descabezada tapándose por un lado para otro para otro? Sí. O sea, En algunas células hace años lo comenté porque a mí mi Señor me alcanzó a los 42 de mi vida. Y yo decía en las células de pronto, decía, tuve 42 años de mi vida sin cabeza, porque la cabeza del hombre es Cristo. Imagínense lo que anduve haciendo sin cabeza. Mejor no se lo imagino. no, ok. Y así pasa, ¿verdad? Volteas para atrás y haz de cuenta que soltaste un chivo en una cristalería, todo está quebrado, todo está vuelto trizas, ¿no? Es así. Una cabra loca. Sí. Bueno, continuamos, amados hermanos. No sé si aquí alguien tenga alguna pregunta. Ay, yo Aquí. Segunda de Juan de Dios. Todos Pero ahí. pensaba que sí, no sé si quisiera. Sí, bueno. A mí me queda segunda de Juan de Dios 5:4. Lo aplicó. Ya me la aplicaste, Gerson. Ya te la debía. Oye, pues aquí esto se me está atorando. Déjame ver si puedo. Se está Sí, se está atorando. moviendo. ¿Y ok? como le avanzó se perdió. Ah, Sí, sí. está congeladito. Ahí está. Ahí está, ahora sí. 14 y 15, ¿verdad? 14 y 15, ¿me ayudas, mi amor, por favor, fuerte y claro? Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Amén, gracias, amor. Wow. Y aquí dice cosas maravillosas también, que nuestro Señor volvió en el poder del Espíritu a Galilea. ¿Ok? Y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y dice que enseñaba en las sinagogas de ellos
y era glorificado por todos. O sea, le empezaron a reconocer que sí había conocimiento, que sí había, y no solo conocimiento. Recuerden estos, amados hermanos, por eso es que el estar aquí, y lo digo por mí, o sea, híjole, o sea, hay una gran responsabilidad de mostrarle la palabra a otro, ¿verdad? Y todos la tenemos, no creen que nomás yo por estar aquí, pero yo me pongo como ejemplo porque estoy aquí. Pero antes de sentarme aquí, o sea, Señor, ¿quién soy yo, Señor, para darle tu palabra por los que tú moriste por ellos, Señor? O sea, no soy digno de estas cosas, Señor. Mas sin embargo, a él lo reconocían porque él era íntegro y mostraba las cosas y no había quien le pudiera decir nada, absolutamente nada. Él era íntegro y limpio en todo su andar y en todo su pensar y en todo su caminar. Entonces, lo que enseñaba, pues no había quien le pudiera rebatir. Y wow, bueno, dice, ¿a dónde volvió Jesús en el poder del Espíritu? A Nazaret. A Galilea. Sí, esa es otra versión. Sí, ya, me salté, ¿verdad? Lo dijimos en Nazaret ya. Hasta Galilea. Nazaret. Muy bien, muy bien. ¿Qué sucedió allí? Tres cosas. Por toda la tierra de alrededor Se difundió su enseñaba fama. en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Amén, así es. Se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. A. B. Enseñaba en las sinagogas de ellos. Y C. Era glorificado por todos. Cuando iniciamos un nuevo capítulo en nuestras vidas, en ocasiones el Señor nos lleva a otro lugar. Definitivamente que eso puede ser. De hecho, a mí me pasó así. Por eso estoy aquí. Y bueno, pues, gloria al Señor. ¿Alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, algún comentario?